te doy el paso después, ¿ya? El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, contenido cultural, de opinión e informativo. Sintoniza la variada, un programa original donde podrás disfrutar de secciones muy variadas. La variada, otra cultura plasmada en su diario acontecer, rememorando el ayer, sus leyendas, sus historias, vivencias que la memoria se van quedando plasmadas. No te pierdas la variada, un programa divertido junto a Rodrigo Castillo que anima la velada. La variada, El programa que rememora historias, el diario acontecer de la vecindad en la voz de sus protagonistas. la variada. Escúchalo en www.radiocoloniales.com. Sábado 5 de septiembre del 2020. Cordiales saludos a todas las personas que se conectan a esta transmisión a través de Radio Colonial S. En compañía del programa La Barriada, esperando que hayan tenido una excelente semana. Comenzamos con la noticia que hace referencia sobre el aniversario de la Universidad Central del Ecuador. Las autoridades del Alma Mater, mediante sesión solemne virtual, resaltando los 400 años de fundación de la Universidad Central, pero existe una confusión histórica sobre los orígenes de la misma. Para esto nos acompaña vía telefónica Vicente García, el peregrino de Quito, para informarnos sobre la fecha de fundación real de la Universidad Central, que por situaciones de desconocimiento o de diferente perspectiva de conocer la historia, se la ha vinculado desde la creación de la Universidad Pontificia San Gregorio Magna, creada el 5 de septiembre de 1620 y se mantuvo abierta hasta el año de 1786, cuando se realizó la expulsión de los jesuitas, manteniéndose abierta 166 años. Aquí parte el dilema sustancial, por lo cual no debería tomarse en cuenta el tiempo de existencia desde la Universidad San Gregorio Magno, tomando en consideración que la Universidad Central se creó en base a la Universidad Pública de Santo Tomás, que para el año de 1836, mediante decreto del presidente Vicente Rocafuerte, se cambió la palabra Quito por Ecuador y surge ya de forma definitiva la Universidad Central del Ecuador, con lo cual quedaría sentado el aniversario del Alma Mater un 18 de marzo de 1835, teniendo como fundación sus 185 años y no los 400 años como se está resaltando la fecha del día de hoy, del 5 de septiembre, con los 400 años. Cuéntanos al respecto sobre la cronología histórica de la Universidad Central. Un gusto tenerte en este espacio, Vicente. Te escuchamos a través de la señal de Radio Colonial S y un gusto por abrirnos tu opinión al respecto. Cuéntanos, Vicente, sobre la cronología de la historia de la Universidad Central. Te escuchamos, Vicente. Bueno, muy buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir con ustedes a la distancia, con todos los radioescuchas, también a través de esta transmisión en vivo. Bueno, justamente yo soy de la idea, como ya ha mencionado Rodrigo, de la idea que no se debe tomar en cuenta al origen de no se debe tomar en cuenta a las raíces de la central como la misma que es en la San Gregorio Magno, porque primeramente hay que tener en cuenta que la San Gregorio Magno es una universidad ante todo religiosa, es privada y regentada por la Compañía de Jesús, ¿no? Que luego de la expulsión de la comunidad religiosa jesuita, la Universidad San Gregorio fue suprimida. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, día a día, entonces, con este principio, hay que tener en cuenta que para tener en claro qué era la San Gregorio Magno, primeramente, hay que tener en cuenta que
Han pasado ya 30 años de enseñanza del Colegio Seminario San Luis, que era la necesidad de estimular a la juventud con la concesión de grados académicos, se puede decir a los alumnos más aventajados. Entonces es lo que se llevó a cumplimiento durante el obispado del obispo Alonso de Santillán. Entonces a pedido del general de la compañía, entonces es cuando el Papa Gregorio XV expide pues el documento, el breve, en la que facultaba a los jesuitas de América y Filipinas conferir a sus alumnos los grados académicos. Entonces es allí que desde el 2 de febrero de 1622 dio el rey el pase al documento pontificio, y el 15 de septiembre el padre provincial, que en ese tiempo era el padre Florian de Ayerbe, lo presenta a la audiencia para su ejecución. Ese mismo día se organiza en Quito, entonces, un acto solemne en el cual colocaba la bula en un estandarte de terciopelo, se lo exhibe por las calles principales de la ciudad. Ya nos imaginamos al son de música y en medio de una cabalgata, y entonces desde la erección de la universidad bautizada con el nombre de San Gregorio, entonces hay que tener en cuenta que fueron como secretarios con don Diego Rodríguez de Ocampo, quien también en 1650 escribió la descripción de la acción del Estado Eclesiástico del Obispado de San Francisco de Quito como testigo presencial. Entonces es allí que entonces empieza a funcionar con esto, se puede decir, con estos breves se puede ver lo que empieza a funcionar la universidad. Entonces ahí es cuando se construyen, a continuación de las sacristías, que construyen 3 claustros, ¿no?, de 2 pisos. En la planta baja del primero funcionaban las aulas de teología, de artes, de retórica y gramática. En la segunda se ubicaban ya el comedor, el refectorio, como se conoce, y las oficinas. Ya en el tercero, el noviciado y la enfermería. Entonces ahí es cuando en la planta alta, los 3 claustros, se hallaban las celdas de los 50 a 60 religiosos que atendían las cátedras y los servicios de la iglesia. Entonces eso es así como, puede decir, empieza a funcionar la Universidad San Gregorio, para tener en cuenta cómo era más o menos su organización a los principios. Ahora, hablando justamente de la Universidad Central, como ha pedido Rodrigo, vámonos a un poco más, nos saltamos del tiempo y hay que tener en cuenta que nos remontamos, hay que tener en cuenta que sus orígenes en sí pueden estar trabajados en los terrenos, en el desarrollo y todo eso. Pero en este sentido tenemos que darnos cuenta de que cuando son expulsados los jesuitas, esos terrenos quedan a la deriva. Entonces es allí cuando se establece los predios abandonados, empieza a funcionar en este mismo lugar una universidad pública, la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino. Cuando desaparece la San Gregorio, empieza a funcionar la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino. Vicente. Entonces ahí podemos observar que las cédulas de la época en el archivo de la central, que se puede ver cómo se enseñaban los criollos, esta clase que enseñaban en ese establecimiento. Ya para luego en 1809, ya estamos en época independentista, no querían utilizar el título de real, sino de ilustre y pública universidad. Según esto, se conservan muy pocos ejemplares de esos documentos, pero es así, ¿no? No quieren aceptar la real, sino ilustre y pública. Ya para febrero, luego de la batalla, y luego de la batalla de Pichincha, ya vamos pasando ya por la batalla de Pichincha,
Es a partir, ahí es una fecha muy en clave, que del 27 de junio de 1822, que vuelve a sus actividades en la universidad, seguía decretado por religiosos del convento dominico, de otras comunidades religiosas, ¿no? Entonces ahí es cuando el mariscal Sucre manda borrar de las puertas, paredes y sellos el escudo real y las armas. Entonces ahí es cuando empieza, desde entonces, la Pontificia Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino empieza a tomar la dirección varias comunidades religiosas. Entonces, como Sucre, como en ese tiempo empieza a ser intendente de Quito, estableció, ahí es cuando establece el Betas para que una foto decida dotarse, podría decir, esas cátedras, ¿no? E implementar otras cátedras como Derecho Internacional y Medicina. Y es allí cuando, a partir del Congreso de Cundinamarca de 1826, cuando se oficializa a la Universidad Central de Quito. Justamente el capítulo 7 ordena en el artículo 23, cito, en las capitales de los departamentos de Cundinamarca, Caracas y Quito se establecerán universidades centrales que abracen con más extensión la enseñanza de ciencias y artes. Esto es tomado de la Asamblea Nacional, las leyes de Colombia, Congreso de 1826. Vicente, perdón que te interrumpa. Tenemos, más bien para ir ampliando el diálogo, es importante establecer el fin de la Universidad San Gregorio Magno, porque justamente ahora, el 5 de septiembre, se cumplirían los 200 años, tomando en consideración desde la creación de la Universidad San Gregorio Magno. Y es importante lo que tú nos acabas de manifestar, en el cual nos dices que la Universidad San Gregorio Magno era privada y el concepto, la esencia de la Universidad Central, que posteriormente, como tú lo manifiestas, ya cuando fue formado la Gran Colombia, fue una universidad pública con características de una educación pública. Entonces, en ese sentido, hay que tratar como que dividir de cierta forma los periodos históricos y los contextos en el cual la Universidad también San Gregorio Magno era, de cierto modo, era regentada por el papado. Claro, en este sentido sí, era pagada. Ya, comentabas que los estudiantes del San Luis, del Seminario San Luis, que eran bachilleres, ellos eran los que prácticamente ingresaban a esta universidad, la San Gregorio Magno que acabamos de mencionar. Ahora la situación parte de que hay la situación de que se fusiona la Universidad San Gregorio Magno y la Santo Tomás de Aquino. Después de esa fusión por la expulsión de los jesuitas, de ahí de la Santo Tomás de Aquino, una vez instaurada la universidad, se crea la Universidad de Quito. Entonces de ahí viene toda esta situación que de cierta forma los centralinos, las autoridades, le ven como que desde la creación de la Universidad Central tiene historia de 400 años a partir de la San Gregorio Magno. Pero ahí un poco sería para que nos expliques los estatutos, el sentido, el objetivo, la finalidad de la universidad en la parte religiosa, y la Universidad Central con su finalidad más laica, más de una educación más pública. Entonces, esa es la situación, ese es el dilema de esta situación. Por eso es que fue generado este diálogo para conversar sobre eso. Claro, con gusto. Entonces, específicamente, la Universidad Central tendría 185 años. Sí, pues desde el decreto de Vicente Rocafuerte del 35, sí. Ya. De 1835 contaría como él. Ya. La Santo Tomás de Aquino, ¿cuánto tiempo duró?
de cierta forma tenemos, después de la Universidad San Gregorio Magno, pasa a formarse la Universidad Santo Tomás de Aquino, liderada o... No, la Santo Tomás de Aquino también ya existía antes. Ya. La Santo Tomás ya existía antes. Entonces... La Santo Tomás, en este sentido hay que tener en cuenta que a los 102 años después de la fundación del Seminario San Luis, en vista de que la población de Quito había aumentado totalmente, es cuando el 28 de junio de 1688 los padres dominicos se inquietaron en establecer otro seminario. Entonces es el mismo, al mismo que le dieron el nombre, ahí es el nombre de Convictorio de San Fernando. Entonces esto fue puesto bajo el amparo y patronazgo del rey, quien le concedió las armas reales y el título de colegio real, y aún el título de presencia sobre el seminario de San Luis. El seminario de San Fernando también confería títulos a sus propios alumnos. En este colegio hay que tener en cuenta que se dictaron cátedras de gramática latina, filosofía, teología, derecho canónico y jurisprudencia. También ahí es cuando se proyecta fundar las cátedras de medicina con estos estudios. Y recordemos que en este seminario de San Fernando fue elevada la categoría de universidad, llamada Universidad de Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Quito en 1688. Ya. Vicente Rocafuerte, el presidente Vicente Rocafuerte, es el que prácticamente la convierte en Universidad de Quito una vez creada la universidad con su nombre, Universidad de Quito, a cambio de la Universidad Santo Tomás. Vicente Rocafuerte la hace como Universidad Central del Ecuador ya, con el nombre de Ecuador. Eso era justamente nuestro sentido de la conversación, y queremos invitarles a las personas que nos están siguiendo en la transmisión que vamos a hacer un sorteo de un PDF sobre la historia de la iglesia de San Agustín, y a las personas que se inscriban vamos a sortear este PDF. Entonces también quiero hablar sobre la iglesia de San Agustín. El arquitecto de la iglesia de San Agustín es Francisco Becerra, y él, cierto que se tenía planificado que el convento de San Agustín llegara hasta la parte de lo que es hoy la Plaza del Teatro, y obviamente se cortó esa planificación porque Francisco Becerra viajó hacia Lima para la construcción de la catedral del Cusco, viajó hacia el Perú. Así es, estamos muy bien, estamos en los correctos, estamos. Ya, eso es justamente, Vicente. Entonces, haz el llamado para que las personas se inscriban para que sean acreedoras del PDF de la iglesia de San Agustín. Justamente es una invitación cordial a todos los oyentes y a los que nos están viendo a través de Facebook Live en poder participar en este concurso. A las 3 primeras personas se llevarán un PDF sobre la obra pictórica de San Miguel de Santiago que se encuentra en los claustros de San Agustín. Como ustedes saben, estamos en el año de San Agustín de Miguel de Santiago, entonces en este PDF podrán encontrar muchos datos sobre estas obras y sobre el realismo y la interpretación de las mismas. Entonces, cordialmente invitados a participar. Muy amable, Vicente, por nuestro llamado. Estamos expectantes para que podamos tener otro programa para seguir hablando del patrimonio cultural que tiene nuestra ciudad. Gracias por habernos establecido este contacto contigo, y vamos a continuación a tener invitados para hablar sobre los bienes patrimoniales. Vamos a estar con los compañeros de la Fundación Conservarte Ecuador, que ellos nos van a hablar sobre la gestión que vienen realizando con la restauración de los libros del convento de San Agustín, del convento de Santo Domingo y ahorita actualmente en la Universidad Central. Pausa musical. Los Visconti nos acompañan con Merceditas,
De regreso con la presentación de nuestros invitados. Estás en el programa La Barriada. Pero sería bueno para... Ya, dale. Estamos de vuelta en nuestro programa. Estar a solas con un buen libro es ser capaz de comprenderte más a ti mismo. Harold Bloom. Para mi modo de ver, ingresar a una biblioteca es entrar a la puerta de la sabiduría. Se encuentra en los estudios de Radio Colonial Ramiro Endara. Él es director de la Fundación Conservater Ecuador, y José María Sanz. La Fundación gestiona, canaliza y ejecuta fondos de cooperación internacional para la restauración de bienes patrimoniales. En esta ocasión nos vienen a hablar sobre la gestión realizada en la Biblioteca del Convento de San Agustín, en la Iglesia de Santo Domingo, y actualmente con la restauración de los libros pertenecientes a la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador. Primero que nada, quiero dar la bienvenida y un gusto tenerles aquí, pues Ramiro y también al compañero José María Sáenz. Un gusto. Cuéntenos un poquito sobre la trayectoria profesional y académica de cada uno de ustedes. Tengo entendido de Ramiro, que viene trabajando ya por más de 20 años en el tema de la conservación y la restauración de los bienes patrimoniales. Un gusto tenerte, Ramiro. Comenzamos contigo. Encantado de compartir un momento con ustedes. Bueno, respecto a mi trayectoria profesional, puedo comentarles que tengo experiencia en base a la profesionalización en la restauración. Soy licenciado en Restauración y Museología. Tengo una maestría en Conservación de Bienes Culturales Patrimoniales. Tengo alguna especialización y he sido invitado a dar varias conferencias representando al país sobre varios tópicos de conservación y restauración de bienes culturales, específicamente sobre el tema de la gestión de fondos de cooperación
aplicados a la salvaguarda del patrimonio, que es el área en donde yo más me desenvuelvo. Entonces, desde ahí te puedo comentar que como director de la Fundación Conservarte Ecuador, en el año 2007 implementamos precisamente como un medio para poder canalizar fondos de cooperación en base a proyectos que sean sensibles y que se encuentren en proceso de alteración y deterioro, como es el caso de bienes patrimoniales emblemáticos, que el Instituto de Patrimonio, el Ministerio de Cultura nos solicita a nosotros que les ayudemos con fondos de cooperación para intervenir tal o cual bien cultural patrimonial. ¿De dónde nace esa afición, ese gusto de esta carrera, de este área de la restauración? Cuéntanos un poquito en qué colegio estudiaste. Ya, yo estudié en el Colegio Spellman y claro, bueno, yo me vinculo con el arte, con ¿El área de sociales, de bachillerato en sociales? Claro, sí, en sociales. Después estudié sociología en la Católica, pero cambiaron el pensum, estaba para ciencias políticas, pero después me vinculé con la restauración, que era lo que me apasionaba a mí. Siempre desde pequeño me ha gustado restaurar objetos, estaba siempre en los museos, siempre me gustaba mucho el Museo del Banco Central, cuando estaba en la Briceño, Ya. 10 de agosto, el tema de la salvaguarda del patrimonio nace con el tema de la Fundación Conservarte Ecuador como una estrategia. ¿Por qué? Porque la mayoría de bienes culturales patrimoniales necesitaban de suma urgencia ver la manera de conseguir fondos para poder ejecutar proyectos. Entonces, el tema de los fondos es bien delicado porque no es fácil conseguir. Se necesita generar la confianza para que haya esa sensibilidad de los organismos filántropos que puedan contribuir con fondos, y en este caso han confiado en la fundación y son 13 proyectos que hemos logrado ejecutar, 13 proyectos de diferente tipo porque hay en diferente soporte. Son proyectos emblemáticos ejecutados tanto arquitectónicamente como en bienes culturales muebles, en donde hemos podido intervenir soportes como pintura mural, pintura de caballete, escultura, cerámica, documentos, en arquitectura, método costumbrista tradicional en madera, método costumbrista tradicional en tierra. Hemos estado en construcciones de la costa, en construcciones de la sierra. Hemos estado, usted sabe, en la primera iglesia, en la primera edificación de la ciudad de Cuenca, que fue la iglesia de Todos Santos, donde implementamos el pasaje turístico patrimonial Todos Santos en el año 2010. En ese año fue cuando pudimos ponernos en vitrina la calidad del manejo del proyecto con el profesionalismo que se necesitaba. Es por eso que eso fue lo que nos ha ayudado, porque siempre hemos ejecutado los proyectos de una manera sumamente profesional y técnica. Entonces, siempre tratando de vincular a la concientización del patrimonio, de la salvaguarda, y que en base a la conservación del patrimonio se ha podido ir poco a poco generando un poco de cultura, generando un poco de sensibilidad en esta área. Tú eres el mentor, el creador de la fundación. Sí, precisamente. ¿Tú tenías eso en mente? Bueno, mira, ¿Cómo nace Fundación Consérvate? Yo fundamentalmente, esto nace ¿por qué? Por tres cosas. Número uno, la falta de empleo en mi área. Entonces, la falta de empleo hizo que lastimosamente tengamos que estar buscando a cada momento ver la manera, y no solamente en mi caso dependíamos del Fondo de Salvamento FONSAL, hoy y Instituto Metropolitano de Patrimonio. Ellos eran quienes daban los proyectos en ese entonces. Entonces no había manera de conseguir proyectos, y la mayoría de colegas de la restauración se encontraban en el desempleo. Entonces esto nace como una necesidad, una estrategia por medio del patrimonio que se encontraba en riesgo,
había tal cantidad de patrimonio cultural en el Ecuador en riesgo, y había tal cantidad de colegas profesionales de la restauración pidiendo trabajo, que se coteja, y digo, hay que conseguir fondos. Hay que gestionar fondos. Entonces, para esto hay que implementar una ONG que se va a llamar Fundación Conservarte Ecuador. ¿Tú le pusiste el nombre? Sí. En el año 2006 implementé la Fundación Conservarte Ecuador, para que a partir del 2007, ya con personalidad jurídica, aprobados por en este entonces, nosotros ingresamos el documento al Ministerio de Educación y Cultura. Entonces tuvimos la suerte de que en el 2007 se crea y se forma por primera vez el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el estatuto número 001, y con el estatuto número 002 se crea y se establece la Fundación Conservarte Ecuador. O sea, la número 1, Ministerio de Cultura y Patrimonio, y número 2, Fundación Conservarte Ecuador. Para nuestra suerte. Anteriormente tú tenías experiencia, habías trabajado en el FONSAL, como contratista. Como contratista. Sí. Ahí hice algunos proyectos con los que me vinculé y pude ver la realidad de lo que pasaba, porque no solamente fue con el FONSAL, sino con varios GAS, con el Instituto de Patrimonio. Pudimos constatar la necesidad de conseguir fondos para salvaguardar el patrimonio, porque en el Ecuador, usted sabe, es un país que está en vías de desarrollo, pasamos a austeridad económica, y es necesario ver la manera de vincular estrategias para generar recursos. En este caso, vimos que Fundación Conservarte Ecuador era la mejor manera para ver la manera de que ellos confíen en una ONG que se encargue de ejecutar, porque no es solamente gestionar, es gestionar, ejecutar, intervenir y poner en valor. Poner en valor es generar estrategias con medios de comunicación para dar a conocer lo que estamos haciendo, y de esta manera concientizar a toda la ciudadanía sobre la importancia que tiene conservar y salvaguardar los bienes culturales. En nuestro caso es rescate a los bienes que se encuentran en un proceso de alteración y deterioro. Ya le damos el paso a José María Sanz. Bienvenido. José María, ¿cuánto tiempo en la Fundación Conservate Ecuador? Y en este ámbito de lo más bonito de rescatar los bienes tradicionales de nuestros antepasados, de nuestra identidad, de nuestra historia, de lo que somos como país, y a dar a conocer, les felicito. Y bienvenido, y te escuchamos. Bueno, pues en lo que tiene que ver con los bienes culturales, con los libros antiguos, con la cultura tradicional que informa nuestro presente y nos prepara el futuro, toda la vida. Con Conservarte Ecuador, desde hace pocos años que conocí a Ramiro y tuve la suerte de poder vincularme con él, que es vincularse con la conservación del patrimonio cultural ecuatoriano. Yo soy un español, ya me están oyendo el acento, pero me casé con una ecuatoriana, una dama pastuza de Tulcán, y yo creo que ya, en fin, llevo 8 años en el país, yo creo que ya soy más ecuatoriano que el choclo con queso. Toda mi vida la he pasado en torno a los libros viejos. Mi formación es de filología. Yo me formé en las lenguas muertas, que se llama el latín, el griego, el hebreo, el arameo, estas cosas, y en la teología, o sea, en la cultura más tradicional, vamos a decir. Llegué al Ecuador, trabajé en 1000 cosas, y entre ellas empecé a trabajar como editor de una revista de aquí de Quito. Era una revista generalista, pero tenía una sección de sociedad, una sección de cultura. Y para mí eso era como el florón de la revista. Digo, si algo yo puedo hacer por mi patria de adopción es difundir la cultura, dar voz a quien trabaja por lo nuestro. Ahí conocí a Ramiro, tuve la gran suerte de que él escribiera para nosotros hasta 2 artículos en nuestra revista, y bueno, pues hablando con él, mira, pues, que tú eres latinista, qué bueno, oye, mira, pues yo trabajo con libros antiguos, con estas cosas, sí nos ayudarías. Y yo, de mil amores. Y desde entonces, en la medida en la que puedo, pues estoy colaborando con Fundación Conservarte Ecuador, que no es más que apoyar al futuro de la patria.
Estas son palabras bonitas que utilizan los políticos, pero yo me las creo firmemente porque no se trabaja por el país más que potenciando y manteniendo la cultura. Esta es la cuestión, ¿no? Esto es lo que puedo decir. Vamos a seguir conversándonos, no sin antes vamos con un video realizado por Telesur que dio a conocer el trabajo que viene desarrollando la Fundación Consérvate Ecuador desde Quito, Ecuador, para Sudamérica y el mundo. El video, pero las personas que nos están siguiendo en la transmisión no pueden ver. Esperemos más adelante tener preparado ese video y vamos a seguir conversando con los compañeros de la Fundación Consérvate Ecuador. Ramiro, en el FONSAL es un proyecto muy bueno que creo que arrancó desde la gestión, si no me equivoco, de la administración del general Paco Moncayo. FONSAL. Sí, a partir del terremoto del año 87. Ya. Ya está. Ya tenemos el video, ahora sí. Claro, a partir del año 87, que fue lo del terremoto, y que se crea como una estrategia para salvaguardar el patrimonio de Quito, del centro histórico. A ver, vamos ya. Seguimos con nuestros invitados. Vamos con San Agustín. ¿Cómo fue la experiencia de restaurar los libros en San Agustín? Coméntanos un poquito, Ramiro, ¿cuántos libros existen ahí en el convento
de San Agustín. Bueno, pues es tiene el convento de San Agustín atesora un patrimonio bibliográfico conformado por 21.432 libros patrimoniales. Entre ellos existen varios libros que son verdaderas reliquias en el mundo. No existen libros incunables, existe un libro post-incunable de 1502. Y bueno, la experiencia con San Agustín fue muy enriquecedora para la Fundación Conservarte Ecuador desde todo punto de vista, porque no solamente en el ámbito profesional, sino también en vincularnos con nuevas organizaciones, vincularnos con, en este caso, con el convento, con los padres agustinos y tener una nueva experiencia como era, en este caso, la primera biblioteca patrimonial que ejecutábamos en el año 2017. Este proyecto consistió básicamente, el proyecto número 1 fue implementar un proyecto piloto de salvaguarda de patrimonio bibliográfico que se encontraba en proceso de deterioro y riesgo, para que en base a ese proyecto implementar una fase posterior que abarca ya el proceso de conservación integral de toda la colección. Y no solo eso, sino que incluía el proceso de conservación y restauración arquitectónica de la biblioteca del convento San Agustín. Entonces abarcaba todos los componentes, porque tocaba sacar todos los libros de la biblioteca. Para eso había que hacer el protocolo, porque había que hacer el registro de codificación alfanumérica. Para eso es el registro, codificación, inventario. Y ya con la catalogación, cotejamiento de datos, y ahí sí trasladar los libros hacia una reserva provisional previamente adecuada para que sea el sitio donde iban a ir todos los libros. Una vez que se hizo el proceso de traslado del libro, se hizo la limpieza uno por uno mediante un proceso técnico de limpieza superficial y limpieza profunda con borrador pulverizado. Después de eso se hace el traslado hicimos el traslado de toda la colección limpia hacia la biblioteca ya una vez intervenida. La intervención en la biblioteca consistió en conservación, restauración de todas las repisas, limpieza, retiro de un mortero de tierra que existía, conservación del cielo raso, implementación de luz, un sistema de iluminación LED especial, y ya esto moderno que lo llamamos nosotros las estanterías de metal recubiertas en madera, que es una técnica especial que se hace en Europa para las bibliotecas como una medida para que los libros puedan ser estratégicamente colocados y montados. Entonces, que el público para ello pueda acceder, creamos un sistema de gradas móviles que se podían trasladar y escoger los libros en las partes altas. Entonces la biblioteca realmente quedó espectacular, para mí era la número 1 del Ecuador, no solamente por el contenido, sino por la belleza y por las características estéticas del sitio. Era un sitio especial. Entonces, una vez que se restauró arquitectónicamente la biblioteca y se salvaguardaron todos los libros, los padres se quedaron muy agradecidos y este proyecto marcó un hito en el Instituto de Patrimonio Cultural. Nos dieron un certificado y un reconocimiento por haber hecho un proyecto de esta envergadura y con este tipo de tratamiento ejecutado. O sea, fue con un profesionalismo espectacular. José María, ¿cómo fue la experiencia ahí en trabajar con la fundación y cómo se encontraban los libros? Y ya vamos a ver un poco para que nos expliques las imágenes de los libros encontrados ahí en el convento de San Agustín. Perfectamente. Entonces, ¿cómo encontraron los libros? ¿En qué estado estaban? ¿En qué estado de deterioro estaban los libros de la universidad? Y tomando en consideración que eran los libros que se utilizaban para la Universidad de San Fulgencio, que tuvieron los agustinos. ¿Y cómo ves también el arte barroco quiteño? Bueno, lo que puedo decir, mi función en ese proyecto, que fue el primero con libros de Conservate Ecuador, era
o sea, mi función era la de interpretación. Es decir, yo tomo un libro y tengo que ser capaz de aproximarme lo más posible a quién es el autor, de qué trata. Y estamos hablando muchas veces de libros en latín, la gran mayoría. A veces falta la portada, tú tienes que identificar el libro a partir de otros indicios, ¿no? Esa era mi función. ¿Cómo estaban los libros? Esto es fundamental y me gusta repetirlo siempre que tengo la oportunidad. Los libros estaban, y eso ya es muy grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque son libros que a lo mejor llevaban 100, 150, 200 años sin ser usados, los propietarios no los tiraron a la basura porque eran viejos, sino que los conservaron, conscientes de que es un material que los especialistas del futuro podían tener en las manos para transmitir enseñanzas de divulgación a toda nuestra gente. Es decir, los libros estaban. Eso ya es importantísimo. ¿Cómo estaba la biblioteca? Pues cómo pueden estar objetos de hace 500 años, de hace 400 años. Estaban como, bueno, pues necesitados de una intervención profesional, ¿no? Pero para mí fue una experiencia verdaderamente maravillosa. Encontramos libros verdaderamente fantásticos. No pudimos acceder a todo el fondo de la biblioteca en profundidad, pero sí encontramos libros verdaderamente de una antigüedad, de una belleza espectacular. De los 21.600 libros del total del inventario, ¿cuántos libros restauraron? Todos prácticamente su totalidad. Una limpieza. En la primera intervención fue los libros emblemáticos, fueron 300. Pero ya en la intervención global hay abarcar toda la intervención de toda la colección. Es decir, se trabajó de manera integral. Claro. Dándole tratamiento a esos libros, se puede decir, históricos, y los más deteriorados, darles un... Se hizo un proceso técnico de conservación de toda la colección. Eso fue lo que quería mencionar. Claro, eso es muy importante. Quiero decir, se pudo trabajar muy a fondo con 300 volúmenes, pero de un modo más ágil, más superficial, con toda la colección, que quedó preparada, pues esto a lo mejor puede parecer exagerado, pues para aguantar otros 500 años. Si las condiciones de luz, de ventilación, de atención se mantienen. El sueño es que estos libros que han pervivido 500 años en un convento de Quito y que son patrimonio nacional, no solo pervivan otros 500 años, sino que en los próximos 20, 30, 40 años lleguen a ser vistos por generaciones de escolares que puedan verlos y decir, increíble, antes de que en 1534 la ciudad hispano-mestiza de Quito viera la luz, antes de eso ya estos libros estaban en vida. Habían nacido en Basilea, Suiza, en Venecia, Italia, en Lyon, Francia, atravesaron el mar con 1000 peligros, atravesaron el continente a lomos de mula, llegan a Quito, se funda la universidad, la primera de las Américas, como hemos visto en el video. Es increíble que no estemos orgullosos. Se funda la primera universidad de las Américas y ya estos libros sirvieron a la gente y yo los estoy viendo. Es mi deber, diría el niño ecuatoriano, conservar. La biblioteca, una de las más grandes de Sudamérica, considerada, ¿no? La de San Agustín, ¿no? Sí, pero más grande es la de Santo Domingo. Ya, el ambiente, justo la conservación, ¿cómo encontraron en el convento? Se ve en las edificaciones antiguas la humedad, eso no genera también bastante deterioro. Ustedes ayudaron también con el tema, tú comentabas, con la adecuación para que los libros se puedan mantener y se conserven por mucho más tiempo. ¿Cómo encontraron las estanterías? ¿Cómo estaban? Estaban ya, me imagino, las hojas así rotas. A veces muerden, a veces hay roedores por ahí que carcomen las hojas. ¿Cómo estaba todo eso? Claro. Don Ramiro. Bueno, pues sí, la madera estaba con ataque de xilófagos y aparte de eso, no solamente la madera, sino que los libros se encontraban hacinados uno sobre otro, estaban con problema de humedad porque el cielo raso tenía
vinculación directa con un baño, entonces había mucha filtración de humedad por el baño. Aparte de eso, estaban unas capas gruesas de no solamente suciedad, sino escombros, y todo eso marcaba un estado de alerta roja en el que era necesario implementar un proyecto macro. Entonces, el proyecto inicial, con los fondos del Príncipe de Holanda que Conservarte Ecuador gestionó, pudimos identificar el proyecto que se realizó, que es el proyecto macro, que lo pagó precisamente el Consejo Provincial Iso Agustiniano, es decir, los propios custodios pagaron un proyecto de esta naturaleza. Ellos se sensibilizaron con su biblioteca y dijeron: queremos que ustedes mismos sean los que ejecutan el proyecto. Entonces, un proyecto chiquito dio paso a un proyecto macro. Y después tuvimos la suerte y el honor de poder intervenir en otra biblioteca conventual, como es la Biblioteca de Santo Domingo. ¿Cuánto tiempo duró la restauración en el convento de San Agustín? Ya, en San Agustín el proyecto en general fue como de un año y medio, porque el primero no fue más que de 6 meses, pero el otro fue como de 9. El personal. Personal, para eso tuvimos la ayuda de un equipo multidisciplinario de profesionales, en los que puedo mencionar bibliotecólogo, conservador, restaurador, químico, historiador, filólogo, auxiliar de conservación, de restauración, incluso medios de comunicación. Es todo un equipo que se necesita, porque no es solo que se puede hacer con un solo restaurador, no. Este es un proyecto que requiere profesionalismo para hacer las cosas bien, como se debe de hacer. Ahora vamos ya con el conocimiento, lo que más le apasiona a José María, que estábamos justo conversando. Ahí vamos con la primera imagen del libro que se pudo encontrar ahí en el convento de San Agustín. Ajá. Coméntanos un poquito. Ahí tenemos la primera imagen para que nos ayudes. Este no es el primero de los libros, el más antiguo, quiero decir. Es posible que en la biblioteca de San Agustín aparezcan incunables, quiero decir, libros anteriores a 1500. Recordemos que la imprenta de tipos móviles se funda por Johannes Gutenberg hacia 1450. El libro más antiguo encontrado hasta ahora, insisto, hasta ahora, porque cuando alguna vez volvamos a tener una financiación podremos buscar si realmente hay incunables, es un libro de 1502, impreso en Salamanca, España. Pero este es un libro verdaderamente precioso que tenemos en esta biblioteca de San Agustín. Este es un estudio, una edición comentada de la obra de Dioscórides, el Anazarbeo. Dioscórides, como todos ustedes saben, pues es un estudioso griego que se ocupó de las plantas medicinales, algo que ahora está muy de moda, ¿verdad? Muy bien, hace 2000 años era plena actualidad también. Entonces, Amatus Lusitanus hizo una edición de toda la obra de Dioscórides, y en cada planta que Dioscórides menciona, él presenta un dibujo, que es un grabado, hace la descripción, dice para qué sirve, y esto es curiosísimo. Este es un libro que fue editado en Lyon, Francia, en 1558. Y él, de cada planta, da la denominación en griego y en latín, siempre. El libro está en latín, ¿no? Siempre la da en griego y en latín. Pero además la da en las diferentes lenguas europeas. En español, en portugués, en francés, en alemán, en árabe. Entonces, tenemos un elenco fantástico de plantas medicinales con sus dibujos, con sus nombres en las diferentes lenguas europeas, se da cuenta, y en árabe también, ¿no? Es una cosa fantástica. Es un libro de una belleza sobrecogedora, ¿cuántas páginas tiene? Ya no me acuerdo, pero desde luego pasaba de las 400, ¿no? Y claro, pues es un libro muy usado,
con mucho trato, y bueno, nos da idea de que, en fin, como digo yo, ¿no? Ahora cuando muchas personas nos hablan, bueno, pues de que los remedios vienen de las plantas, remedios naturales y todo eso, pues uno piensa, digo, vaya hombre, pues si es que eso lleva 2000 años inventado, ¿eh? Hay que leer más, hay que esforzarse más por sacar de nuestra tradición cosas que, bueno, parecen nuevas y no lo son, están entre nosotros desde siempre, ¿no? Este libro, ya digo, es una auténtica joya. Tuvimos la oportunidad de digitalizarlo también, ¿verdad, Ramiro? ¿No? Por su curiosidad. No sé si hay alguna imagen más que quieran que comentemos. Había más abajo otra imagen. Uh-huh. Claro, para nosotros imagínense, son recuerdos magníficos, ¿no? El ver otra vez estas imágenes de estos libros, ¿no? Y ahí vamos del tema de la parte natural, de ver tal vez la cura por medio de las plantas. Claro. Nosotros tenemos una reserva natural aquí en el Ecuador, en los cuales nosotros podemos encontrar curas para diferentes enfermedades. Bueno, la base de toda la farmacopea son las plantas. Otra cosa es que luego eso esté pasado por la química. Parte química, todo eso. Eso está claro, pero ese es un mundo que sigue activo, siempre lo ha estado, y nosotros en el Ecuador, que tenemos una riqueza fantástica, natural, bueno, tendríamos que estar más atentos a esa parte de nuestra ciudadanía que sigue en contacto directo con la planta, con los remedios que vienen de al lado de tu casa. Pues nuestros pueblos nativos conviven con las plantas y viven de ellas, ¿no? Cualquiera que, como yo, ha estado muy poquito en contacto con el oriente ecuatoriano, bueno, ha percibido que aquello es una maravilla. Tú sales de la casa y tú acompañas al paisanito, y este árbol tiene no sé qué fruto que se come, la planta esta la cultivan por no sé qué, y viven de eso. O sea, realmente viven en una perfecta conexión, ¿no? Que los antiguos también lo hacían. La prueba es ese libro, por ejemplo. Como les digo, 1556. Un profesor portugués que se preocupa de dar los nombres de cada planta en 6 o 7 lenguas. O sea, es una cosa fantástica. Fantástica. Y aquí el tema de la Universidad San Fulgencio. Sí. Este libro ha de haber sido por parte de la cátedra de medicina, claro, utilizado para dar para los profesores de ahí de la universidad, ¿no? Claro, usted piense que cuando hablamos de la Universidad de San Fulgencio, de los agustinos, uno empieza a pensar, mira, curas, iglesia, rezos y misa. De lejitos. Sí, uno piensa eso, ¿no? Y no es así. Sencillamente por razones históricas que nosotros no debemos enjuiciar, porque sería caer en un anacronismo, en aquel tiempo eran los hombres de iglesia los que eran los detentadores de la cultura y los encargados de difundirla. Y una universidad como la de San Fulgencio no solo enseñaba derecho canónico y teología y latín, sino también medicina, y podían formarse los laicos. Derecho, y podían formarse los abogados. La ciudadanía se formaba, ¿no? Entonces es medicina, ¿no? Medicina. Eso tiene una aplicación directa a la población, de la más rica a la más pobre. En ese sentido, para nosotros en San Agustín, como en las demás bibliotecas conventuales de Quito, no es que sea sorpresa, es que no vas a encontrar solo las obras de Santo Tomás o los clásicos latinos. Vas a encontrar las obras más actuales de aquel tiempo, de medicina, de historia, de derecho, de todas las de técnica también, ¿no? Técnicas constructivas, por ejemplo, ¿no? Claro, eran los encargados de transmitir el saber a la población. Y ahora en la actualidad, ¿cómo abrimos ese conocimiento, ese abanico de conocimientos a la sociedad actual? La clave es la educación. Acostumbre usted a su hijo a sacar al perrito todas las mañanas y tendrá un niño sano toda la vida. Permítale levantarse por la mañana y ver la tele 1 hora antes de ir al cole, tendrá un niño sedentario toda la vida. Piensen que a nuestros niños les sometemos a una pena de cárcel de 15 años. Desde que tienen 3 años hasta que tienen 18 están metidos en alguna institución educativa. En esos 15 años es el momento no solo de que aprendan inglés, no solo de que aprendan a manejar una computadora, sino de que aprendan historia,
que lean los libros clásicos, que se relacionen con las tradiciones del país. Y es el momento, en todos esos años, al nivel de cada muchacho, de que ellos conozcan qué es el patrimonio, qué es la cultura, qué de esa cultura hay en el Ecuador. ¿Sí me entiende? Que, como les digo, llevarles a ver a San Agustín y que vean una vez cómo era una biblioteca antigua, que vayan a la mitad del mundo, que vayan al Chimborazo, que es el punto de la tierra más alto sobre la... ¿Sí me entiende? O sea, la clave es la educación. Ahí es donde los niños tienen que conocer qué hay en el Ecuador, que es mucho, más de lo que pensamos, y cómo eso se puede potenciar y valorar. Cuando uno piensa que el centro histórico de Quito es el centro histórico mejor conservado de América Latina, cuando uno piensa que el convento de San Francisco es el edificio colonial más grande de toda la América hispana, cuando uno piensa, y luego voy a leer la frase concreta para que nadie diga esto lo dice el español José Saramago. José, bueno, pues Sanz, familiar de Alejandro Sanz, ¿no? Bueno, pues cuando uno piensa que Quito tiene la mayor colección de libros anteriores a la independencia de toda América Latina, uno dice, es un crimen de nuestro sistema educativo que eso nuestros niños no lo sepan. Son capaces de saber, pues cuándo llegaron los primeros colonos gringos a los Estados Unidos y no tienen la menor idea de las enormes riquezas que tiene nuestro triángulo nacional, ¿no? ¿Me deja que le lea la frase? Claro. Mire, la frase es esta y yo la digo siempre porque, bueno, pues a ver si repitiéndolo alguien se entera, ¿no? Hace algunos años, 2012, dos profesores italianos, no voy a decir sus nombres, hicieron un estudio sobre los libros patrimoniales de Quito y dieron esta conclusión, abro comillas, Quito tiene la mayor colección de libros anteriores a la independencia en América Latina. Quito tiene la mayor colección, más que Ciudad de México, más que Cartagena de Indias, más que Lima, la ciudad de los reyes, más que Buenos Aires. Quito, 20.000 en La Merced, 20.000 en San Agustín, más de 30.000 en Santo Domingo, en los archivos públicos ni se sabe cuántos, en La Merced del Tejar no sé cuántos. Es una riqueza tan grande y tan abandonada que bueno, pues en fin, nos tiene que dar orgullo tenerlo y vergüenza que nuestras autoridades no se den maña para conservarlo, para ponerlo en valor, para que salga en los libros de texto. Mi lema sería, menos Rumiñahui y menos Huáscar y Atahualpa, y más von Humboldt, más Aurelio Espinosa Polit, más Remigio Crespo Toral, ¿sí? Más los viejos libros, más la vieja arquitectura, más salir del cole a ver la compañía, la iglesia de la compañía, fantástica, fantástica. Esto es lo que yo puedo decir. La clave, la educación. Mientras tengamos una educación marcada por la política, pensada para tener votantes acríticos, nunca potenciaremos el patrimonio. Pero ya hablo demasiado. Ah, que aflojen la pasta, es verdad, la platita. Claro. Que aflojen suelten el Facebook. Ah, pues, en fin, entonces adiós. Pero Ramiro es quien puede hablar muy, muy bien de esto, ¿no? Pero ahí, José María, sería interesante tener esa propuesta, pero es ya ejecutable con la voluntad de las autoridades. Nosotros tenemos algunos proyectos en marcha, como el que tenemos. Claro. Es que fíjese usted, verá, la cuestión es la siguiente. Muchas veces las autoridades no reaccionan hasta que la sociedad les presiona. Ya no vamos a hablar ahora, por ejemplo, lo que pasa en los Estados Unidos ahora con estas presiones sobre la policía que es demasiado violenta. Esto es un ejemplo nada más. Si nosotros realmente, mediante los años de educación de los niños, llegamos a tener una sociedad que dice, sí, señor alcalde, a mí déjeme de banderitas y desfiles porque yo lo que quiero es que se restauren los libros antiguos. Sí, señor alcalde, a mí déjeme de no sé qué
pero quiero que los edificios antiguos no se hundan, sean puestos en valor. Si hay una sociedad que lo pide, el político, por ganar sus votos, lo hace. Es decir, tenemos como ciudadanos una función y todo el protagonismo que queramos darnos. Igual que se sale a la calle pues para pedir sueldos y para pedir tal, también se puede presionar en los periódicos, en la radio, en la educación, para que el patrimonio sea conservado. Esto es, en un mundo ideal sería maravilloso, ¿no? Pero el COVID nos detiene ahí para pedir esas demandas, ¿no? Ay, el COVID, es que el COVID, ¿qué es el COVID? Nos tiene 3 meses en casa. ¿Y en Siria, que llevan 10 años de guerra? Imagínese, 10 años sin ir al cole, 10 años fuera de tu país, 10 años en un campo de refugiados, 10 años que hace que mataron a tu abuela. ¿Se da cuenta? No es excusa, no es excusa. Esto es lo que yo puedo decir, ¿no? Sueños para un mundo ideal. Nada ¿Qué más. opinas tú de Eugenio Espejo? ¿Qué? Eugenio Espejo. Ahora creo yo que hablaremos de Eugenio Espejo. Ahora en el proyecto de Conservarte Ecuador, en la UCE, estamos restaurando libros emblemáticos y parte de esos libros emblemáticos son los libros personales que manejó Eugenio Espejo, firmados de su puño y letra, y que nos dan una visión de quién era él, qué pensaba él, de qué se ocupaba él. Por ejemplo, Eugenio Espejo era un hombre que, por supuesto, manejaba el francés, los libros están en francés, manejaba el latín. Hemos encontrado firmado de su puño y letra, conservado en la UCE, una gramática griega. Ahí aprendió él el griego y la gramática está en latín. Hay 2 tomos enormes como para matar ratones con ellos. Hecho por él, con mano escrito. Claro, todo firmado por él, ¿no? Sobre física, la física de Newton, tratados de la Academia de Ciencias Francesa sobre las nuevas máquinas que iban surgiendo. O sea, es fantástico. Y todos estos libros los tenemos en la mano, el honor de conservarlos y con la firma del doctor Eugenio Espejo. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Aquí sería de inculcar el latín, de regresar a ver qué nos da ese significado del conocimiento que están en esos libros en latín, todo, claro, y poder llevar a eso. Pero ahí justamente viene lo que conversábamos con Vicente extra micrófonos, conversábamos sobre esto de la apertura del convento de San Agustín hacia la biblioteca, en ese sentido de que los ciudadanos vayan y puedan leer estos libros, puedan acercarse y ver el patrimonio que nosotros tenemos, lo que justamente José María nos acaba de describir, lo que nosotros tenemos como ecuatorianos, que tenemos que estar orgullosos de ese legado que tenemos. Pero aquí lo que basa es en el tema del sistema educativo, y regresamos a lo de antes. Claro, verá, no se puede pretender, esto es un poco como la física cuántica, o yo no sé, las teorías de Einstein. Serán 1 de cada 1000 habitantes del mundo los que logran entender qué dijo Einstein. Pero lo que él dijo ha tenido consecuencias para toda la humanidad. Con estos libros antiguos redactados en latín pasa lo mismo. No se pretende que todos los estudiantes ecuatorianos vuelvan a aprender latín, pero sí necesitamos que sigan formándose en la universidad latinistas, restauradores, latinistas, helenistas, ¿sí me entiende? Historiadores, para que eso lo puedan interpretar para ponerlo al alcance de la sociedad. Esa es la cuestión. Y tenemos un sistema educativo, como yo le decía, que en un momento determinado del siglo XX renunció a los valores para centrarse en las técnicas y dijeron, ¿qué es lo único que importa? ¿Manejarse para sacar dinero? ¿Qué lengua interesa? El latín no, es cosa de viejos, es un ejemplo. El francés, eso ya está olvidado. El inglés, solo el inglés y nada más que el inglés. ¿Sí me entiende? No. Hay que dar opción a que se aprendan otras cosas para que eso pueda llegar a la gente, ¿no? Es mi opinión. Justo lo que, hablando de esto, del tema de los oficios de Quito, ya se están perdiendo, los oficios antiguos, ya no quieren saber los jóvenes sobre los oficios, Claro. sobre la taracea,
sobre el tallaje, sobre todo eso, y entonces se está perdiendo también eso. Entonces, ¿cómo devolvemos, no? ¿Cómo devolvemos? Pues Esa es la gran interrogante, ¿no? yo es lo que digo, lo que pueda salvarse tiene que ser por la presión de la sociedad civil, la presión en el buen sentido, ¿eh? Yo no estoy hablando de hacer manifestaciones y quemar contenedores, no. La presión en el buen sentido. Igual que decimos que allá cuando un pueblo nativo pierde su lengua, se pierde toda una cultura, y es la pura verdad, y estamos asistiendo a ello, y estamos permitiéndolo, allá donde un oficio tradicional pierde a su último artesano, también estamos perdiendo parte de nuestra historia. Nadie pide que todos los quiteños tiren por la ventana sus frigoríficos y vayan a coger nieve del Chimborazo, como hace 50 años. Nadie pide eso, pero sí es bueno que eso se registre, se conserve y se presente como valores del país. ¿Sí me entiende? O sea, no puede ser que nuestras nuevas generaciones, yo hablo por mis hijos, no hablo de los hijos de los demás, no puede ser que nuestras nuevas generaciones no tengan más aspiración que ser rubitas y guapas como las niñas de Disney Channel o ponerse una gorra de New York City para ir con perdón al KFC a comer. Hay más en la vida que eso, hay más. ¿Qué es lo que hay de más? La cultura, el libro, la música, la pintura, el museo, como decía Ramiro. Eso tenemos que recuperarlo, ¿no? Quito tiene bastante de eso. Hombre. En nuestro país. Entonces sigamos avanzando, más bien por el tiempo vamos con el siguiente libro. Sí. La historia de Tamas. Bueno, este es un libro muy curioso. Esta es la historia de Tamas Culicán. No es muy antiguo, se editó en Madrid en 1742, pero resulta que en San Agustín nos encontramos 6 ejemplares idénticos de la misma obra. ¿Quién era Tamas Culicán? Era el Sofi de Persia, es decir, el soberano de Persia, del Irán de aquella época. ¿Qué nos indica que en una biblioteca conventual y universitaria de Quito, en las Américas, en el siglo XVIII, tuvieran ese interés? Pues hombre, que era gente abierta al mundo. Nada de curas metidos en la sacristía y rezando. No. Estaban perfectamente interesados en lo que pasaba en Asia Central, en la otra parte del mundo, hasta el punto de tener no 1, sino 6 ejemplares de este mismo libro. O sea, es una cosa importantísima. O sea, esto nos hace cambiar ideas. Nada de recluidos, no. Las universidades de Quito y de toda la América Española, por decirlo así, estaban pero muy abiertas a todo lo que iba surgiendo en todo el mundo. Hablaba usted de Espejo, una cultura como la que podía tener un prohombre de Francia o de Alemania. Si fuera un francés o un estadounidense, habría estatuas de él en cada ciudad. Y se hablaría en los libros de historia más de él que de Rumiñahui, con perdón del general Rumiñahui. Tal vez esa concepción de tener libros de otros continentes era también por el tema de la tecnología. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, con las redes sociales podemos tener una noticia de España, de Italia, que ya el coronavirus ha avanzado acá y nosotros hubiésemos podido contrarrestar todo eso, pero no se tenía eso. Entonces es como que trasladar esa visión de tener en cuenta cómo es esas culturas de allá por parte de los agustinos, en este caso de la universidad y del conocimiento. Claro, o sea, fíjese que este es uno de los rasgos importantísimos de nuestra cultura hispanoamericana, ¿no? Nuestra cultura hispanoamericana tiene defectos que todos conocemos y que todos repetimos, pero también tiene virtudes. Es una cultura, la nuestra, mixta por esencia, mestiza por esencia, india como europea, ¿sí me entiende? Y desde el principio los religiosos que vinieron de Europa, los españoles, estuvieron abiertos a la creación de una nueva sociedad mestiza en las ciudades y abiertos al mundo indígena que tenían cerca. Todo el mundo sabe que las primeras gramáticas de las lenguas indígenas pues las hicieron los colonizadores. Es así, con sus defectos y sus fallos que nadie niega,
también tuvieron ese acierto de en semilla intentar integrar. E igualmente nuestra cultura es una cultura abierta, no solo al diferente en raza, en color, sino también a todo lo que viene de fuera. Nosotros hacemos las cosas de una manera y podemos aprender desde fuera. Entonces es muy importante encontrar en las bibliotecas de Quito, de la colonia, que nosotros estamos acostumbrados a ver como un pequeño mundo metido en sí mismo. No, era un mundo con una fuerte intelectualidad abierta al mundo, No olvidemos además que, sobre todo al final de la colonia, los países americanos pues tenían una economía muy boyante, pero muy boyante, y los intercambios fueron constantes. También después de la independencia, ¿por qué hablar? Imaginemos el finales del 19 y principios del 20. La intelectualidad hispanoamericana está perfectamente conectada con los últimos cenáculos de París. Así somos nosotros. ¿En dónde se encuentra el primer libro más antiguo de aquí del Ecuador? ¿En qué biblioteca? ¿En qué biblioteca, Ramiro? En la de Santo Domingo. En la de Santo Domingo. La fecha era, que yo sepa, 1482. Si no me equivoco, esta es la tuvimos en la mano, ¿no? Pero no tengo ahora mismo la referencia exacta. Pero creo recordar que era una de las obras de Santo Tomás de Aquino, 1482. Fíjese usted que, claro, 1482 son 10 años antes del viaje de Colón. Y 40 y tantos años, casi 50 años antes de la fundación de la ciudad de Quito. Y 500 y pico años después de eso, ese libro está en nuestras manos. Déjenme que haga esta pequeña comparación. Todo lo que usted lleva encima y lo que yo llevo encima, las gafas, el reloj, el iPod ese que resulta que hemos pagado $400 por él. Dentro de 500 años, ¿qué queda de todo eso? No queda nada de usted. Polvo enamorado, como decía Quevedo. Del reloj, nada. De la corbata, nada. De esta chaqueta, nada. Del iPhone, nada. Y en cambio ese libro de triste papel sigue vivo. ¿Se da cuenta? Es maravilloso, es maravilloso. Estamos aquí con los compañeros de la Fundación Conservarte Ecuador y seguimos analizando otro libro. Por favor, allá continuamos. Bueno, este tampoco es de los libros más antiguos, pero es... Antes hablábamos de la universalidad de los quiteños de aquella época, ¿no? Verá, este es un libro que se imprimió en 1553, es decir, no es un postincunable, pero está cerca de esa época, pero se imprimió en Basilea, Suiza, y resulta que es la historia eclesiástica de Nicéforo Calistos Xanthopoulos, que fue un imitador bizantino, prácticamente el último de los imitadores de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea fue el primer historiador que se dedicó a hacer una historia de la Iglesia universal y muchos la perpetuaron, la siguieron ampliando, ¿no? Este fue uno de sus ampliadores. Pero lo bonito, lo fantástico de este libro no es tanto toda esa historia en latín de lo que pasó en el siglo VII de la Iglesia. Miren ese grabado. No sé si nuestros oyentes lo están viendo, ¿no? El grabado de este libro es maravilloso, ¿no? Bueno, la siguiente imagen. La siguiente, por favor, sí. Aquí lo tienen. O sea, para hablar de este libro de historia se nos pone la figura de Arión, ese músico lesbio, ¿no? De la isla de Lesbos, ¿no? Quizá todos conocen, bueno, deberíamos conocerla, ¿no? La historia de Arión, ¿no? Arión era un músico de Corinto, un músico griego, ¿no? Competía con Orfeo por la belleza de sus músicas, ¿no? Y se embarcó en un barco y los marineros de aquel barco lo que hicieron fue robar el barco y arrojarle al mar. Entonces él dijo: pues hombre, ya que me vais a matar, dejadme tocar, mira qué poético, ¿no? Dejadme tocar mi última canción antes de que me arrojéis a los tiburones. Y él se puso a tocar, y los marineros
Aquellos piratas quedaron extasiados, pero le arrojaron al mar. Le salvaron los delfines y le llevaron a tierra. Bueno, luego la historia tiene moraleja. El rey de Corinto descubre que aquellos marineros habían hecho esta barrabasada y los mata, pero Arión se salva gracias a la belleza de su música, y los delfines le salvan a él, le llevan a tierra, igual que llevan a Telémaco, el hijo de Ulises. ¿Se da cuenta? O sea, son mitos portentosos. Pero aquí en esta imagen tenemos el mito de Arión trasladado al siglo XVI. Vean que Arión descabalga del delfín y pisa tierra. ¿Qué lleva? No lleva una cítara griega. Lleva, parece una vihuela, un violín, una viola, un instrumento del siglo XVI. ¿Se da cuenta? Pasión por la música hasta la muerte, ¿no? Sí, la música le salvó la vida, pero el significado del mito es la música, la cultura, la literatura salva de la vida, eleva nuestra vida, nos hace vivir como a Arión. ¿Se da cuenta? A Orfeo, el músico por antonomasia, cuando tocaba, los animales dejaban de cazar, hasta las plantas le miraban. ¿Se da cuenta? Esta es la fuerza de la cultura que tenemos que inculcar a nuestros chicos, ¿no? De los libros más antiguos relacionados con América y el Ecuador, la Biblioteca de San Agustín, ¿qué nos puedes comentar, Ramiro? Bueno, pues no hay muchos respecto a esto, porque relacionados con el Ecuador. No se te escucha muy bien. No, relacionado con el Ecuador, lastimosamente no existen mucho. Lo que se encontró es un poco de patrimonio bibliográfico un poco moderno, republicano para acá, en el que tenemos bastantes documentos ecuatorianos. Hay algunos artistas muy reconocidos de los escritores, por ejemplo, está Emilia Rivadeneira. Le tenemos... Ahí aparecieron, en estas bibliotecas han aparecido varios grabados de Emilia Rivadeneira, por ejemplo. Bueno, entonces se puede considerar como patrimonio bibliográfico. O sea, se podría decir de que de todo el total de los libros, del inventario de los libros, ¿en qué porcentaje son más extranjeros? Bueno, ahí depende de la época, ¿no? Hay que recordar siempre que el primer libro ecuatoriano impreso es de 1755, aunque sospechamos que hay alguno anterior, pero con la firma de Lima, por las cosas de la burocracia. Pero el primer libro impreso en lo que hoy es el Ecuador es la famosa Piísima, que se imprimió en Ambato en 1755. Entonces, evidentemente, antes de esa época, pocas cosas ecuatorianas hay. Sí hay leyes de Indias, todos los volúmenes que ustedes quieran. En los conventos estaban interesadísimos en la legislación de las tierras americanas que daba la corona, ¿no? Para aplicar esa legislación, digamos, a la población, ¿no? Hay cosas geográficas, avanzando los años hay viajes, como decía Ramiro, ya llegamos al 18, al 19, ya hay muchos viajes y es lo que hay. Pero claro, estamos limitados porque, bueno, pues hasta que surge la imprenta en nuestros países, pues no hay libros editados aquí, como es natural, ¿no? Y hablando de ordenanzas de leyes, hay un libro, Leyes del Estilio. Sí, este es hasta ahora el libro más antiguo de la Biblioteca de San Agustín. Decíamos que podemos decir, creo que el libro más antiguo, el incunable más antiguo conservado en Ecuador está en Santo Domingo, 1462. Pero en San Agustín el más antiguo encontrado hasta ahora es este libro, 1502. Son las leyes del estilo, se supone que se refiere al estilo de gobernar, y declaraciones sobre las leyes del fuero. Se imprimió en Salamanca, Castilla y León, por un alemán, Juan de Gisser, ¿no? Y es un libro pues de unas 80 páginas de gran belleza también, ¿no? De gran belleza. Y curiosamente, ya que hablaba usted de las cosas americanas, esta obra está encuadernada con otras 6 publicaciones más de leyes castellanas y de leyes
relacionadas con la navegación. Claro, naturalmente la sociedad mestiza del Quito naciente pues está muy interesada en las leyes de la metrópoli, en las leyes de la navegación, ¿no? Esto es lo que hay. Pero este tiene el honor de ser el libro más antiguo de San Agustín hasta ahora. A ver qué institución nos afloja otra vez la platita para que podamos ir a trabajar y a ver si encontramos alguno mucho más antiguo, ¿no? Ahora vamos avanzando con el convento de Santo Domingo. Sí. Nos hablabas de ahí. ¿Cuánto tiempo hicieron el mismo trabajo en San Agustín? ¿Cómo se desarrolló ese proceso a vuelta en el tema de Santo Domingo? Bueno, cada custodio tiene diferente tipo de metodología. En este caso fue un poco más dificultoso el ingreso de la Fundación Conservarte Ecuador, porque los padres nos pidieron una serie de protocolos y tuvieron que pedir permiso internacional desde Italia para nuestro acceso. Después de haber cumplido con todo y en base a la experiencia y el personal que íbamos a calificar, los padres accedieron, se hizo un proyecto similar al de San Agustín. En este caso fue la intervención integral de toda la colección documental, 33.500 libros que fueron intervenidos de forma técnica en un proceso de limpieza superficial, libro por libro. Este proceso se vinculó directamente, tuvo el patrocinio del Príncipe de Holanda, nuevamente, después de haber patrocinado también San Agustín. Entonces, este proyecto fue muy importante para consolidar el proyecto que estamos actualmente ejecutando, que es el de la Biblioteca de la Universidad Central. De ahí en Santo Domingo, ¿qué libros te llamaron la atención, José María? Bueno, pues allí tenían conservados los más antiguos, los incunables, ¿verdad? En una, vamos a decir, una caja fuerte, ¿no? Y es importante porque es que esos libros no es que los roban y los venden en San Roque y les dan $3.000 por cada uno, es que son invaluables. Es que son invaluables, es como vender a un hijo, ¿sí me entiende? Entonces, claro, tener ese libro de 1482 en la mano. Hubo un día en el que don Ramiro le mostraba ese libro en nombre de Conservarte Ecuador y yo creo que en nombre de la República del Ecuador al señor ministro de Cultura. Es una emoción grandísima. O sea, decirle al un ministro del gobierno, decirle, mira lo que tenemos aquí. Claro, fue hermoso. Fue hermoso, es que es una cosa, casi una cosa patriótica. Hicieron ¿no? una presentación del trabajo realizado a las autoridades, claro. al ministro de Cultura. Claro, lógicamente ellos están conscientes de este proceso que realiza Conservarte Ecuador. Ellos nos han patrocinado y nos respaldan con el apoyo gubernamental. Y para nosotros es sumamente importante porque nos seguimos consolidando poco a poco. Y ahora estamos ejecutando el proyecto número 13. Es precisamente de conservación de patrimonio bibliográfico, en este caso de la Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador, que hoy está cumpliendo 400 años. Entonces, para nosotros es un honor poder participar nuevamente en un proyecto. Ahí tenemos unas imágenes más adelante, creo que estaban las imágenes de cómo hicieron las restauraciones de la fundación, cómo estaban antes y después de la conservación de algunos proyectos para que puedan visualizar las personas. ¿Qué? ¿Perdón? En la Universidad Central, ¿cuántos libros están Bueno, en el proyecto? esta es la colección emblemática conformada por alrededor de 150 libros que van a ser intervenidos de manera profesional, técnica, y el objetivo del proyecto es precisamente cumplir con esta fase inicial para poder avanzar con una fase número 2. Por ejemplo, ahí están las fotos del proyecto de Santo Domingo, cuando tuvimos la cobertura mediática del programa Día a Día. En el proyecto de San Agustín tuvimos la cobertura mediática del programa 360 de Coavisa. Son medios de comunicación que cubren nuestros proyectos, nos ayudan a difundir el trabajo que se realiza. Y de esta manera los organismos
En este caso, los patrocinadores se sienten muy alegres, han admirado de ver la calidad de video enviado, porque usted sabe que estos videos que hace día a día o 360 les toman varios días hacer un material de esa naturaleza. Entonces los patrocinadores han estado muy a gusto y nos han felicitado por la calidad de proyectos ejecutados. No es que nosotros tengamos proyectos de mucho dinero, ¿no? Pero es importante ver que con lo poco que nos dan, proyectos de 30.000 euros, se hace tanto y se beneficia de una manera enorme al país, a la cultura y a la salvaguarda de nuestro patrimonio, porque a la final estamos nosotros alargando su perdurabilidad como una ofrenda al futuro, para los jóvenes, para nuestros hijos, para todas nuestras generaciones futuras. ¿Cómo oscila el presupuesto de los proyectos? Bueno, ejemplo, el de San Agustín. Depende de la convocatoria. Nosotros hacemos un proyecto aplicado a la convocatoria. Son proyectos que deben de ser, por regla general, rápidos y no son muy macro. ¿Y cómo oscila el presupuesto, Ramiro? O sea, hasta que tope. Bueno, hemos hecho proyectos desde $500,000 hasta proyectos de 10,000. Todo es de acuerdo al presupuesto y al patrocinio que se tenga a nivel de organismos filántropos, que son los que nos donan estos presupuestos. ¿Cuál ha sido el proyecto macro? Bueno, el proyecto más macro y que es con el que mejor nos fue es el proyecto, mejor nos fue, hablo directamente del impacto que tuvo en la sociedad, es el proyecto de conservación, restauración y puesta en valor del pasaje turístico patrimonial Todos Santos en la ciudad de Cuenca, que es un verdadero continente patrimonial porque abarca el patrimonio cultural mueble, inmueble, patrimonio tangible, intangible y patrimonio natural, porque tiene la huerta patrimonial con los 5 nogales que también fueron conservados técnicamente. Yo te envié las fotos, no sé si les podemos enseñar, por ahí de cómo estaban los procesos en la biblioteca, en el convento, en la cafetería, en el restaurante. Bueno, tiene varios espacios este pasaje turístico patrimonial Todos Santos. Aparte de eso, también estaban viendo que habían restaurado un reloj. Sí, Calceta. Cuéntanos. Posterior. O sea, aparte de eso, es importante que te des a conocer porque es la puerta de entrada a personas que estén igual interesadas. Claro, lógicamente. En qué áreas nomás, no solo porque como estamos hablando solo de los libros, claro, nosotros Conservarte Ecuador trabajamos y nos especializamos en ayudar a patrimonio amenazado en riesgo. Entonces entra Conservarte Ecuador como una estrategia a tomar acción y rescatar. En el momento que rescatamos, salvaguardamos, valoramos y concientizamos en la sociedad sobre la importancia que tiene valorar, conservar y restaurar estas obras. En el caso de la Torre del Reloj Público de Calceta, posterior al terremoto del año 2016, la Fundación Conservarte Ecuador gestionó fondos de cooperación inmediatos para salvaguardar la Torre del Reloj Público y pudimos rescatar intactos todos los elementos compositivos originales, tanto de la madera, del reloj, de la biblioteca, del museo y en este caso la máquina que es considerada como la joya del Ecuador, la máquina del reloj idílico, es un reloj monumental ejecutado en Italia que se fragmentó en más de 147 pedazos al momento de caer. Entró Conservarte Ecuador, hizo el proceso técnico de conservar, restaurar y en este caso volver a poner en funcionamiento. Para eso tuvimos que volver a hacer algunas piezas en bronce, sobre todo piñones que se deformaron y bueno, le pudimos poner en valor y lógicamente ahorita ya está construida la nueva torre del reloj público de Calceta, pero imagínate, con el reloj público original. Entonces es como decir que está la iglesia, estás tú intacto con tu mismo corazón. Y después de haber caído lo del terremoto del 2016 fue complicado. Entonces el príncipe de Holanda nos dio los fondos para ese proyecto, a reglón seguido nos dio para el proyecto de San Agustín, después nos dio para el proyecto de Santo Domingo. ¿Por qué? Un organismo filántropo nos da fondos cuando confía en
en el organismo que esté ejecutando, porque se dan cuenta del profesionalismo con el que nos manejamos. Entonces, nosotros lo que queremos es invitar a tratar de que se vinculen organizaciones o gente que pueda contribuir, porque tenemos varios proyectos que podrían ser ejecutados por pedido del gobierno, Ministerio de Cultura, Instituto de Patrimonio, una lista larga de proyectos emblemáticos que requieren cooperación y ayuda. Nosotros tenemos el equipo de profesionales, tenemos el know-how, sabemos cómo ejecutar, cómo gestionar, cómo intervenir y cómo poner en valor. Lo que se busca y se pretende es buscar las maneras de conseguir alianzas de cooperación para el tema de asistencia presupuestaria. Hablamos de los 400 años de la fundación de la Universidad Central, desde la Universidad San Gregorio Magno, que estábamos con esa situación del dilema que estábamos al comienzo conversando. Ahorita en la actualidad estaba también leyendo de que se había encontrado un libro, ¿no?, en la biblioteca de la Universidad Central, de un libro de la Universidad San Gregorio Magno. Coméntanos, José María. Bueno, ahí entre los libros emblemáticos con los que estamos trabajando ahora en la UCE, tenemos algunos más importantes que otros, ¿no? Tenemos dos incunables, dos conserva la universidad, uno de 1485, otro de 1497, muy bien conservados, vamos, para tratarse de objetos de hace 500 años. Ambos son libros históricos, pero uno de los libros que estamos conservando, verá, este es un manuscrito de 99 páginas y sí es curioso. Verá, hay un catedrático español, jesuita, Francisco Javier de Aguilar, que dio clases en la Universidad de San Gregorio, en Quito. Muy bien. Y esas clases que él daba, algunos de sus alumnos las tomaban a mano, tomaban los apuntes, ¿no? Como algunos que tenemos cierta edad hacíamos en la universidad, ¿no? Antes de que los celulares grabaran las clases del profe, ¿no? Pues tomábamos a mano las clases. Y lo hicieron tan bien que, o sea, verá, en 1959 un jesuita, el padre Miguel Sánchez Astudillo, hizo una publicación reseñando los manuscritos de apuntes de clase de los catedráticos de la Universidad de San Gregorio, jesuitas, que se conservaban. Y de este padre Aguilar, Francisco Javier de Aguilar, se conservaban 7. Algunos son textos teológicos, otros textos filosóficos, ¿no? Por ejemplo, sobre la retórica de Aristóteles, etcétera, etcétera. Y eso lo habían tomado algunos de sus alumnos. Y este que nosotros tenemos entre manos ahora no figura en ese elenco. Por alguna razón se le pasó al padre Miguel Sánchez Astudillo. Es decir, nosotros con este ejemplar podemos asegurar que de Francisco Javier de Aguilar no hay 7 volúmenes, sino 8. Este en concreto es el Tratado Teológico de Verbo Incarnato, es decir, sobre la humanidad de Cristo, digamos, y los apuntes los tomó un jesuita que se llamó Maximiliano Kohler. No parece alemán o suizo, alguna cosa así, ¿no? Bueno, claro, es una belleza, como le digo, 99 páginas manuscritas con una tinta diminuta. Yo imagino que ese pobre Maximiliano perdería la vista de mayor, si es que llegó a mayor. Y claro, pues imagínese una belleza, sobre todo porque hemos encontrado un 8º texto de Francisco Javier de Aguilar. Perdón. Es decir, un fleco más de la cultura del Ecuador está desvelado mediante este nuevo texto, ¿no? Hemos llegado a la parte final. Un gusto haberles tenido aquí en los estudios de Radio Colonial. Nos vamos con un tema musical y al regreso ustedes me van a ayudar con el sorteo. Como habíamos anunciado al comienzo del programa, tenemos un PDF de la historia de San Agustín, proporcionado por Vicente García, el peregrino de Quito. Gracias a él vamos a tener ese premio a las personas que estuvieron en esta transmisión conectadas y escuchándonos.
sobre la exposición del trabajo de la Fundación Consérvate Ecuador. Venimos con el tema musical y vamos a dar el ganador del premio del PDF de la historia del convento de San Agustín. Estamos de vuelta y ya tenemos a la ganadora. Bueno, es María Victoria Vázquez. Por favor, para que nos escribas al Facebook, para que nos envíes tu número telefónico y tu correo para poder enviarte el PDF. Palabras finales, José María, Damiro, un gusto haberles tenido en esta programación de La Barriada. Y nuevamente, pues posteriormente tenemos la oportunidad de hacer otras programaciones. Encantado, con mucho gusto. A que nos sigan en el Facebook, somos Fundación Consérvate Ecuador. Trabajamos por la salvaguarda, la defensa y la protección de nuestro patrimonio cultural. José María. Yo, para despedirme, estoy muy agradecido, ¿no? Voy a citar palabras, no voy a decir las mías, sino las palabras de un libro que encontramos en San Agustín, editado en Bélgica en español y que habla de la República del Ecuador a finales del siglo XIX. Y dice lo siguiente, para que estemos orgullosos, ¿no? Dice este libro belga: sería inconcebible, si la experiencia no lo hubiera mostrado, que un país cuya capital está bajo la línea equinoccial y cuya jurisdicción se extiende casi igualmente a uno y otro hemisferio, no solo estuviese habitado, sino que fuese habitación deliciosa. Pero nada es más cierto, y puede decirse que la República del Ecuador es un paraíso terrenal. Y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando. Nosotros venga a criticar a la patria y los extranjeros dicen: un país como ese, con un clima tan... es un paraíso terrenal. Finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX. Entonces, esto es lo que yo puedo decir, con gran agradecimiento a ustedes de Radio Colonial, con gran agradecimiento al programa de La Barriada y, entre todos, a las barricadas, a luchar por la cultura. Es importante el mensaje que nos da José María.
y un gusto, pues una linda semana para todos. Dios mediante, hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias. Sintoniza la variada, un programa original donde podrás disfrutar de secciones muy variadas. La variada, otra cultura plasmada en su diario acontecer, rememorando el ayer, sus leyendas, sus historias, vivencias que la memoria se van quedando plasmadas. No te pierdas la variada, un programa divertido junto a Rodrigo Castillo que anima la velada. La variada, El programa que rememora historias, el diario acontecer de la vecindad en la voz de sus protagonistas. la variada. Escúchalo en www.radiocoloniales.com.